bienvenida, bienvenido a este segundo episodio de Aprendiz de la Vida, un podcast donde hablamos básicamente de la vida desde un lugar cercano, humano, cálido. Hoy estoy acompañada, como verán, estoy acompañada porque el tema de hoy es un tema que siento que hay personas, todas las personas vivimos los duelos, que es el tema de este podcast, de este episodio, pero también siento que es importante cuando el relato viene de una persona que ha vivido ciertos duelos importantes o claves en la vida, y siento también obviamente que como cada uno lo vive de diversas maneras, siempre traer una opinión distinta o una vivencia, una reflexión, una experiencia distinta hace que uno también pueda reflejarse mucho más. Ella es Maru, es una de mis mejores amigas desde que somos chiquitas y yo la elegí porque tiene ascendente en Acuario y ha vivido muchos cambios imprevistos en su vida. Es una persona que, bueno, nosotras tenemos 25 años ahora y ella ha vivido como muchas vidas en estos 25 años, y siento que es la persona para mí en mi círculo que si hay algo de que sabe es de los duelos y del saber cómo vivirlos, cómo experimentarlos, cómo atravesarlos. Siento que su experiencia es muy valiosa. Para mí es un gran ejemplo y por eso también se las quiero compartir a ustedes. Este espacio es creado obviamente para que ustedes se sientan reflejados, para que puedan tener una voz que los y las acompañe. Quizás están pasando por algún duelo en este instante, quizás vivieron uno hace un tiempo, o quizás el día de mañana viven algún duelo y de repente esta charla, esta conversación, esta información, estas palabras, esta experiencia puede hacer que se ha vivido de una forma distinta, quizás sintiéndose mucho más acompañados, más acompañadas en el proceso. Y por supuesto entender que acá no hay una verdad, es decir, nosotras no venimos a decirles esta es la forma de atravesar un duelo, para nada, pero sí quizás nuestra experiencia te hace sentir a vos más acompañada o te da otras perspectivas de cómo vivir esto que absolutamente todos y todas lo vivimos en nuestra vida de diferentes formas. Siento que el duelo es un tema muy interesante por eso mismo. Va a depender mucho de la relación que tengamos con el control, va a depender mucho de la relación que tengamos con la necesidad de poseer, con cómo también atravesamos los cambios, las situaciones imprevistas, las expectativas, la ilusión. Bueno, siento que como que hay un montón de cosas que se ponen en juego cuando hablamos de duelo, porque no es simplemente el doler algo o alguien, sino como todo lo que representa, ¿no? Y un poco vamos a estar hablando de eso juntas el día de hoy. Así que, bueno, Maru, gracias por estar acá y te quiero preguntar para vos qué es el duelo. Para mí el duelo es una muerte simbólica y una muerte literal de una idea, de un alguien, de la expectativa. Cuando digo muerte no me refiero de la muerte literal, sino quizás también como el fin de algo. Por ejemplo,
una idea, como decía antes, unas ganas de algo. Yo particularmente soy bastante de las expectativas y siempre estoy como un paso adelante, lo que quiero que pase, y bueno, cuando pasan estas cosas aparece lo que es el duelo y la desilusión también de que esto que yo me imaginé ya no va a estar. Y es interesante poder empezar como a traer la importancia, siento, de que el duelo de una idea es tan doloroso, capaz obviamente uno no lo pone porque es muy subjetivo, digo, no vamos a ponernos a comparar de qué cosa duele más en la vida, pero lo que quiero traer es como, a veces una dice, ay, no pasó nada desde afuera, ¿no? Pero para No otra fue persona, tanto, sí. quizás el duelo de una idea, de una expectativa, es muy fuerte. Sí, porque en eso también hay mucha carga también, Claro. mucha carga energética, y uno no sabe cuánto esa idea o esa persona estaba en la mente de la persona que está como en el duelo. Claro. Quizás yo te puedo decir, no sé, ni lo conocías o lo viste poco tiempo, pero capaz vos no sabías que yo lo pensaba todos los días, o capaz yo hablaba con esa persona con la que estaba en la estancia, o capaz ese tiempo que yo me conecté con esa persona y después me dejé de frecuentar, esa persona no está más y yo sigo en el proceso de duelo. Entonces es como muy subjetivo, y me parece muy importante que hayas traído esto de que no hay una fórmula, no hay un ABC de cómo atravesar un duelo, sino que cada uno se va como redescubriendo a medida que estás en ese proceso. Y nada, o sea, si vos te estás preparando para un duelo, tampoco pongas tanta expectativa en que tengo que hacer esto, esto y esto, porque uno nunca sabe cómo en realidad te va a tomar cómo vas a enfrentar un duelo. Sí, y siento que también no es algo que se enseñe tampoco. No. Ni tampoco, digo, ¿cómo le enseñas a alguien cómo vivir un duelo? Porque cada uno es muy distinto. Así que por eso acá la idea es que quizás o encuentres a esto como un acompañamiento, o que quizás te abra un montón de horizontes de cómo vivir, o también te sientas como esto, como acompañada, perdón la repetitiva, pero como esto de, ok, capaz no estoy haciendo las cosas mal, como quien dice, porque a veces suena en el control, en un montón de cosas que entran como, bueno, tengo que seguir con la vida. Sí, o quizás ¿no? el tengo que llorar, tengo que También, estar mal. Eso. La culpa aparece también como, no, pero estoy de duelo, pero ¿por qué no estoy llorando? Claro. ¿Por qué no estoy triste? Como la idea de cómo tiene que ser el duelo. Sí. Bueno, acá vamos a tratar de derribar todo eso para dejar ser, simplemente. Y bueno, también un poco viene esta hermosa persona con nosotros y nosotras porque, como les dije, ha vivido ciertas situaciones bastante peculiares, importantes, de duelos y muy diversos entre sí, porque como dijo ella al principio, el duelo no simplemente tiene que ver con la muerte de una persona, sino también tiene que ver con la muerte de un ideal, de una expectativa. Así que si querés contar un poco cómo vos viviste alguno de ellos. Creo que voy a empezar por el más grande, el más desafiante, creo que fue el primero de todos, que fue, este sí tiene que ver con una muerte, que fue el fallecimiento de mi mamá, de una manera muy inesperada, y también en un contexto donde era todo caos, que fue también en la época de la pandemia. Mucha gente perdió, muchos seres queridos, y fue también el más transformador y el que me puso patas para arriba y me hizo cambiar muchas cosas en mi vida, tanto personales, tanto para lo externo como para lo interno, y fue muy transformador y de mucho descubrimiento. ¿Qué edad tenías? Tenía 19 años cuando falleció mi mamá.
chica. Era chica, yo cuando tenía 19 pensaba que ya era grande, ya era un adulto, ya lo podía manejar. Recién me acababa de mudar sola, creo que en el mes anterior me había mudado sola, también en un contexto de mucho caos. Claro. No fue una elección propia el que yo me haya mudado sola, sino como que fue que tenía que pasar, tenía que buscar este lugar. Y tengo que huir, claro, exacto. Fue como desde no fue como mami, papi, ahorré, llegó el momento, compré las cosas. Sí, no, fue como tengo que escaparme de acá, tengo que encontrar un lugar y fue todo muy caótico. Y al mes, mi mamá, por todo un estrés que estaba pasando ella, cuento un poco para que haya un poco de contexto también de dónde viene. Tuvo un infarto, cae internada, época de COVID, tuvo contagio dentro del hospital de COVID, sale otra vez, no se recupera, la vuelven a internar, estaba muy mal, mi mamá era diabética, era una señora grande, mi mamá fue mamá grande conmigo, y tuvo otro infarto, y ese infarto no le pasó. En ese contexto íbamos al hospital, no la podíamos ver, entonces fue completamente aislado. Yo me acuerdo de la última vez que la vi a mi mamá, pero yo pensaba que iba a salir. Con mi hermana decíamos, va a salir. Tipo, ya en alta pasaban a mi parte todo el tiempo, hasta que en un momento, un día, dejaron de pasar parte y nos preocupaba porque decíamos, ya son las 12, no pasan parte, no pasan parte, no pasan parte. Y estábamos todos en cada casa distinta porque era época de COVID, entonces cuarentena, no hay contacto, no podía haber contacto. Mi papá va al hospital para por lo menos que si no nos llamaban, él iba a ir, y en el camino que mi papá está yendo para el hospital, llaman desde el hospital a mi hermana y le dicen que mi mamá había fallecido por un infarto. En ese momento, bueno, yo no estaba ahí claramente, yo estaba sola en este departamento, en este mismo espacio, claro, fue completamente caos para todos. Inesperadísimo, porque un ataque al corazón puede pasar. Y en ese mismo contexto que se enteraron todos, también me enteré yo. Mi hermana me llama por videollamada y yo estaba sentada en el sillón usando el celular, me llega una llamada de mi hermana, esperando que me diga, va a decir el parte de mi mamá, que ya estaba por salir. Falleció mamá. Esas fueron las palabras que en el llanto ella me dijo, falleció mamá, y a mí sentí una bala, o sea, sentí una trompada en el pecho. No lo podía creer, no puede ser, se equivocaron, no es mamá. No puede ser mamá. Negación. No puede ser mamá. No es mamá, no puede ser, no, pero si estaba bien, o sea, no había manera de que sea mi mamá. Me tiró al piso, o sea, y pegó un grito. Estaba sola. Pegó un grito que mis vecinos me tocaron la puerta porque no sabían lo que pasaba. Claro. Y yo salgo y les digo, perdón, pero acaba de fallecer mi mamá. Y me puse en el piso, me caí al piso del dolor que sentí. Y vino justo mi tío a verme, y todos desde lejos, porque no había el contacto, no podía haber contacto. Ay, no podía haber un abrazo, no podía, fuerte. Porque era pandemia. Y bueno, yo con mis hermanos lo hemos hablado después y dijimos, ¿cómo incluso en esta situación no nos pudimos abrazar todas juntas? No, porque no se podía, no hubo un funeral, porque no se podía haber funerales. Entonces fue un duelo inesperado y muy doloroso, y creo que jamás nada, pero nada se va a comparar con ese dolor que yo sentí en ese momento. Porque la vida me cambió. Tenía 19 y recién mudada sola y no sabía qué hacer. Además vos tenías una relación con tu mamá muy
pinche. Súper, súper. Nos acompañamos a todos lados, íbamos a comprar ropa juntas, como que la veía como muy mamá en ese momento. Siento que ahora que ya crecí, empiezo a ver esa relación como ella quería una amiga también, y buscaba esa amiga en mí. También con mis hermanos, obviamente. Pero con la última que convivió fue conmigo y teníamos una relación que era muy linda también. Y también fue como perder a una amiga, ¿no? Sí, una compañera. Tal cual. En ese momento, bueno, contexto, nosotras somos amigas desde la primaria. Sí, de los 9 años. Pero bueno, pasaron cosas, ya habrá episodios sobre la amistad, porque siempre pasan cosas, y nos habíamos distanciado por 1 año y piquito. Y justo en la época de la pandemia yo tuve como muchas revelaciones en mi vida. Yo estaba estudiando trabajo social y me pregunté si realmente quería eso. Y ahí es donde arranqué con todo este camino que hoy conocen. Y en ese contexto yo ella la extrañaba muchísimo porque es mi hermana. O sea, realmente no es que era una amiga, bueno, no, somos. Seguimos siendo todos los días juntas y de repente no vernos, eso fue otro duelo que vivimos, Sí. ¿no? Como amigas, eso fue un gran duelo en el que yo me acuerdo que pasaba por todas las emociones todo el tiempo, como desilusión, enojo, mucha tristeza, y quizás también éramos un grupo de 6 personas, quizás otras personas lo vivían de una forma distinta, por eso al principio decía que cada uno lo vive de una forma distinta. Pero yo siempre estaba ahí como extrañando, y en la pandemia dije, si hay algo que me está enseñando esta situación es que la vida es hoy. O sea, siento que la pandemia a mí me enseñó mucho eso, de que la vida es este instante. Y yo decía, ¿por qué no le hablo si la extraño? Como que no, ya empecé a darme cuenta que estaba haciendo un montón de cosas que no tenían lógica. Empezamos a hablarnos. Por tu emprendimiento. Yo tenía un emprendimiento y fue como todo muy, también... pasó 1 año y pico, pasaron muchas cosas y fue como medio superficial en el sentido de ponernos en contexto. Como, bueno, ¿de qué trabajás? Yo trabajo acá, yo trabajo allá. Hasta que un día me dice que fallece Nora, la mamá. Y ahí me agarró el pie de gallina, pero y ahí yo siento que quedó tan chiquito nuestra pelea de ese momento. Quedó tan insignificante. Tan boludo, sí. Que... No, que yo vine y literalmente yo rompí la cuarentena para venir acá con vos y no me importó. O sea, porque yo dije, no voy a estar sola. O sea, entonces esta situación también hizo que de alguna u otra forma nos reencontremos, nosotras dos. Y nada, venía y básicamente vivía acá con ella. Sí. Eso fue una de las cosas también muy lindas de siempre algo, pasará muy cliché, pero siempre de algo malo siempre sale algo bueno, y es que pude reconectar con una persona que es pilar en mi vida, que es Azu, y me acuerdo que yo te contacté porque te quería comprar un cepillo de dientes. Sí. O sea, quería hablar con vos y te compré un cepillo de dientes a tu emprendimiento. Y ese fue como el primer contacto, y después, claro, sí, no te podía estar en una misma casa. Y vos habías venido acá y bueno, pasaron muchas cosas. O sea, y vos tenías una muy linda relación con mi mamá. Nuestras mamás eran amigas. Sí. Se juntaban a tomar el... Tipo, nuestros papás no hablábamos, pero nuestras mamás sí se juntaban. Sí. Nosotras estábamos separadas y nuestra mamá, ¿sabes qué me decía? Ya se van a volver a encontrar. Y mamá decía lo mismo. Y se encontraban y decían eso. Y una vez, random, porque esto también podemos hablar de cómo cuando se va una persona, ¿no? Del plano físico, como si una lo desea, y si está abierta a eso, la puede sentir. Es como esto que quizás decíamos hace un rato de antes, ¿no? De empezar a grabar. Obviamente nosotras hablamos de todo esto y
y Manu me decía como de resignificar también a la persona y también poder verla si te animás y si querés verla, Si querés ¿no? verla. Sí, obviamente. Pero yo me acuerdo, tengo ascendente en Piscis, soy muy perceptiva y me acuerdo que creo que la segunda vez que vine era todo demasiado reciente y me acuerdo que me senté por acá y sentí un escalofrío en la espalda y dije, Nora, o sea, es tu mamá y fue increíble cómo se sintió y es eso, ¿vos sentís que está presente hasta el día de hoy? Yo creo que sí. Y también busco sentirla, ¿no? Esto es lo que Claro. decía, como busco la manera de sentirla cerca. Obviamente está esto de, empezó a tirar la lámpara. Y ese es, o soñé con ella. Me pasa mucho que a veces sueño con ella y uno puede caer en la idea que no está mal tampoco, es decir, fue un sueño porque claramente tengo memorias con esa persona. Pero la manera en como lo veo yo es como, soñé con mamá, me vino a ver, me vino a visitar. O veo una mariposa, que justamente la tengo tatuada por eso, porque cada vez que veo una mariposa, digo, a mamá, o está en esa mariposa. Y la saludo a esa mariposa y digo, hola mamá. Y esto también a vos te ayudó mucho a poder sanar, ¿no? Sí. Y, bueno, llevar la situación. Sí, ¿no? sí. Es también como encontrar pequeñas cositas, o como le comentaba hace unos minutos a Azu, que es sacar el sufrimiento a ese duelo y empezarlo a verlo como algo, por ejemplo, tengo las manos parecidas a mi mamá. Muchas veces me pasa que veo rasgos que eran de mi mamá en mí y digo, ay, qué lindo. Tengo partes de mi mamá todavía, como mis manos, no sé, los cachetes, el pelo con rulos. Bueno, no, no es el caso. Pero en vez de recordarlo como algo triste, como, no está cierto, sino como, mira, sí, tengo manos parecidas a mi mamá. O con mi papá también. Y en ese momento, volviendo un poco a ese lugar, ¿qué fue tu refugio? O sea, ¿qué fue mi refugio? Sí. ¿O qué hiciste? ¿Cómo era tu cotidiano en esa época? La recuerdo como una época muy oscura, como algo muy como triste. Tu pelo, sí, te habías tenido de negro. Sí. Todo muy oscuro, todo muy depresivo, todo muy triste, todo muy... y creo que mi refugio fue como yo misma, el decir, bueno, hasta acá, no quiero lastimarme más, no quiero estar más ahí. ¿Qué significa, perdón, lastimarte? No literalmente, pero sí de pensamientos, sí como de no quiero salir, no, casi que no comí, o sea, sí lastimarnos físicamente no, pero sí no me cuidaba, comía mal, o casi que no comía, todo muy desde el enojo y desde la impotencia. El castigo, sí. Mi refugio fueron mis hermanas, siempre fueron mis hermanas. Hacemos videollamadas todos los días y tenemos videos. Yo tengo videos de esas videollamadas de que grababa pantalla, colgando la ropa, yo acá, todas con la cara hecha mierda. Hecha bolsa, pero acompañándose. Pero acompañándonos porque todavía seguimos en contexto de distanciamiento. Claro, porque también tus hermanas tienen hijos chiquitos, entonces era como cuidarlos a ellos y demás. Sí. Mi refugio fueron mis hermanas y mis amigos. Ella, Valen, ustedes dos fueron pilares y nada, también uno mismo se empieza como a armar de poco con las muletas que pueden ser la familia y los amigos. ¿Y cuando recordás ese momento en el que dijiste, como basta, como necesito que esto cambie? No sé si lo recuerdo, pero porque como siento que todos, es un sentimiento como que me encuentro muchas veces a veces con esto de salir ahí, como no entres en eso, no entres en la bronca, es un límite que me lo sigo poniendo al día de hoy, de no entrar en el sufrimiento y no ser
y de no culparme, de no entrar en la bronca de por qué no está mi mamá, y le voy a preguntar, me gustaría que mamá hubiera visto esto de mí. Entonces, como que todavía me sigue pasando eso, por ejemplo, ¿no? Una de las primeras cosas que yo pensé fue como, si el día de mañana tengo hijos, no me van a tener abuela. Y eso fue para mí bueno, sí van a tener abuela, obvio, pero no presente. Y eso para mí fue una de las cosas que yo pensé apenas pasó. Tenía 19. y por momentos pasé en eso de, no quiero tener hijos, porque si no tengo hijos no van a tener abuela y no va a estar presente, y si no quiero ni nada, no quiero. Claro, como medio un castigo hacia vos misma, ¿no? Sí. Por esa realidad. Son decisiones de todos los días. Es un día a día. Es un día a día, eso. Como que no recuerdo el momento que dije, bueno, ya está, hago las paces. Porque las paces las sigo haciendo todos los días. Con el no ir al oscuro de nuevo, a no caer de nuevo. Porque es importante, claramente, mi mejor amiga ya está taladrada por mí. Y porque esto es algo que repito siempre y lo vuelvo a traer, que el duelo existe porque hay dolor y cada duelo existe porque hay una muerte, como decíamos al principio. Y una cosa es el dolor, pero otra cosa es el sufrimiento. Claro. Yo siempre digo que el dolor es inevitable porque es así, te duele. Tiene que doler también. Duele. Y de hecho, te golpeas, te duele. No lo vas a poder evitar, pero sí lo que podés hacer es como observar cómo lo vivo, cómo lo siento. Entonces ahí entra muchas veces el sufrimiento, que el sufrimiento sí es opcional. El sufrimiento aparece, la típica, te separás y empezás a ver todas las fotos con tu ex de cuando estaban bien. Y ahí empezás a llorar y empezás a pensar en todo la música que le gustaba a él. Sí, y empezás a pensar en todo lo que habían pensado que iban a hacer y entras medio en un loop, o mismo con una persona que fallece. Obviamente yo veo una foto de mi abuela y un poco me emociona, pero ¿vieron esa situación de estar acostada en la cama y empezar a escarrear? Y realmente es como llorar y seguir llorando, o mismo empezar a pensar en lo que podría haber sido, o esto de no van a tener abuela, como adelantarse al futuro o irse extremadamente al pasado. Y siento como esto, ¿no? El pensamiento repetitivo, boicotero primero, castigador, y también hay algo o también puede ser hacia afuera, ¿no? Como enojarse con alguien de afuera. Siento que todo eso es sufrimiento, por eso Maru dice, como todos los días me pongo el límite, y yo también, y creo que todos y todas nos ponemos el límite para decir, che, bueno, pará, hasta acá, ¿no? Es difícil igual de diferenciar. Es re difícil. Es súper difícil. Porque uno cuando está alimentando ese dolor, se siente como... Uno mismo como que valida ese dolor y sigue, tal cual. Y es difícil de salir. Entonces llegar a poner ese límite es como muy gris la línea. Tal cual, porque hay algo de esto, de seguir validándose y de reconfortarse. Tengo razón, ¿no? De alguna manera. Entonces, no sé, cuando te separás, una pareja, ponele, como de quedarte como en tu postura, y esto lo hablamos siempre, porque bueno, esto también es otro tema de duelo, ¿no? Pero siento que es muy importante también en estas situaciones con quién te rodeas y qué dejas que entre, ¿no? Porque a veces uno siempre lo va a hacer desde el amor, desde el cuidado, desde el querer acompañarte y estar con vos. Pero quizás cuando estás en una situación tratando de superar a alguien, capaz no te sirve que, no sé, venga una amiga y te siga bardeando a tu ex, ¿entendés? Claro. Porque esto sigue alimentando el odio, el rencor, el enojo, que es sufrimiento. Y detrás de todo eso está el dolor siempre. Entonces, es muy difícil, pero también es interesante como estar atentos y atentas a quiénes nos rodean y qué recibimos de aquellas personas que nos rodean, ¿no? Como saber
saber elegir dentro de todo el caos y el dolor, saber elegir también qué escuchar, entendiendo que el otro siempre te lo va a decir desde su amor y te quiero cuidar. Es un pelotudo, pero a vos eso te trae más bronca. Me trae más bronca, sí, ¿no? sí. Ese foco no está en él, ese foco quiero que esté en mí ahora. Ya sabemos las cosas que pasaron. Ya sabemos, sabemos las cosas que pasaron. De ambos lados. Sino como, bueno, ¿qué onda? Vemos una peli, ¿querés hablarlo? ¿Querés que te acompañe o querés que te aconseje? Exacto, eso me parece fundamental. Y también, bueno, hay algo del cómo elegir vivir el duelo, ¿no? Porque es lo que acabo de decir, como, bueno, el dolor está, ¿ok? Hay personas que obviamente no saben otra cosa que quedarse en ese pozo, ¿no? Y hay otras que hacen lo que pueden, tipo arañando las paredes a ver cómo salgo de esto. Pero creo que por lo menos el intentarlo ya creo que es un montón. Creo que es como es lo que decías, día a día, ¿no? Sí, y es muy fácil caer en ese pozo. O sea, son elecciones diarias y eso me pasó con quizás el segundo duelo más grande de mi vida, que fue el fallecimiento de mi papá. Mi papá también, después del fallecimiento de mi mamá, entró en una depresión muy, muy grande, en el cual con mis hermanas intentamos muchas veces sacarlo adelante, con mis sobrinos, sus hijos. Pero bueno, a veces uno decide si quiere salir o no. Y esa misma depresión le llevó a provocar un cáncer. Y desde ese mismo cáncer, el cáncer lamentablemente ganó y se llevó con mi papá. Entonces ese fue un duelo también muy distinto. No deja de ser un duelo, obviamente, no deja de haber dolor y ausencia y expectativas y eso que ya no van a estar más. Pero fue distinto y el duelo yo con mi papá lo hice en vida. Yo lloré muchísimo antes de que él fallezca, más que nada por la relación que teníamos los dos, que no era tan buena como la de mi mamá. Hubo también charlas previas a eso, a que él fallezca, porque yo ya llegaba a un punto que ya sabía que mi papá no iba a estar más y que él sabía que no le quedaba mucho tiempo, entonces hubo perdón, hubo cosas que él me quería decir, cosas que yo le quería decir. Entonces yo cuando falleció mi papá no lloré tanto, pero me sentía culpable porque no lloraba. Y decía, ¿por qué no estoy llorando? Acaba de morir mi papá. Claro. Y es el segundo vuelo que estoy pasando en menos de 10 años. O sea, uno fue cuando tenía en el 2020 y 2024, menos de 5 años, fallecieron 2 personas, fallecieron 2 viejos. O sea, y no estoy llorando. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hasta que ahora lo veo y digo, es que, claro, el duelo fueron. Yo comparaba mucho con el duelo de mi mamá. ¿Por qué no estoy tirada en el piso? Claro. No lo grité de dolor. Claro. Y hasta que lo pensé y dije, no, con mi papá las cosas se dieron completamente distintas. Y yo creo que más allá de la muerte de mi papá, falleció de una manera que fue muy linda, que fue acompañada por nosotras en el hospital. Yo no físicamente porque no estaba bien ahí. Yo estaba en Estados Unidos en ese momento, pero estaba por llamada y acompañándolo hasta el último suspiro. Entonces fue una muerte que fue acompañada y con mucha conciencia de la situación. Pero bueno, no deja de ser un duelo y no deja de ser triste, obvio. Sí. Y hablando de que te fuiste a Estados Unidos, vos viviste allá, también atravesaste el duelo de dejar casa. Empecemos. Enumeremos. El papiro. A ver el pergamino. Pero más allá de ese duelo de casa, porque en realidad había un gran sueño, entonces quizás no fue sufrido, o sea, dolía porque extrañabas, porque el dolor es inevitable, pero quizás no estaba el sufrimiento porque había una elección de estar allá. Ahora, ¿qué pasó cuando volviste? Chisme. Momento de chisme. Pongan la pava.
¿Qué pasó? Como, Es decir, general. en general, sí, no vamos a, Ok. a meter tanto en el detalle, pero vos Porque- estabas en pareja, tenías un ideal. ¿Cómo era tu vision board? Ha hecho pedazos, ¿sabes? Lo que me... sí, no, pues yo arranqué el 2024 que decía, me voy a comer el mundo. Este va a ser mi año. Que al final terminó siendo mi año, pero de otra manera, o sea... Claro. Hice un vision board con mucha expectativa, mucho amor, con muchos proyectos, todo, y a mitad de año estamos ya, falleció mi papá, me separo de que era mi pareja, decido volver a Argentina, y todos los proyectos, amistades, sobre todo, que yo tenía ya, las tuve que empezar otra vez a abandonar. Fue muy loco porque fue otra vez vivir el duelo de una forma inesperada, no fue paulatinamente. No. Me acuerdo que me contaste que un domingo te dijeron que no ibas a trabajar más y el lunes te separaste y fue como, bueno. Pero ahí también estuvo obviamente la elección de seguir ahí Sí, o volver a Argentina, ¿no? Pero obviamente no deja de ser un duelo. Y bueno, y volviste y quizás ahí está el duelo de la expectativa, ¿no? Del sueño. Sí. Yo elegí también volver porque dije, decidí salir de esto otra vez, del sufrimiento, de decir, ok, yo acá no le estoy, en Argentina yo no le estoy viendo nada. Y además acaba de fallecer mi papá. ¿Qué estoy haciendo otra vez? Como, tengo que darle ese abrazo a mis hermanos y a mis sobrinos que no les pude dar en ese momento y no les pude dar tampoco cuando fue mi mamá. Entonces, déjame volver a los brazos de mi familia y a los brazos de mi círculo, donde ellos sí me van a saber otra vez armar como de a poquito. Y eso fue lo que hice. Yo elegí, porque también yo decía, no me gusta como estoy pensando acá. No me gusta a dónde está yendo mi cabeza. Y bueno, fueron elecciones que no me arrepiento. No me arrepiento, para nada. En ese momento, ¿qué pensamientos tenías? No salí de la cama. No salía de la cama. ¿Y qué pensamiento había en tu cabeza? Y de mucho odio, de mucha bronca. Yo sentía que era injusto todo. Como que vos que no te lo porque a mereces. mí, sí, que ya, yo decía, pensaba mucho en lo que pensó con mi mamá, como, ya la pasé esto, o sea, ya me tocaba algo bueno y lo tenía tan cerca y se cayó de nuevo y por eso te la venía como, bueno, ya, suéltame. Sabes que esto me encanta que lo hayas traído porque creo que al vivir en un sistema meritocrático en el que si te portas bien te van a pasar cosas buenas, ¿no? Tipo Papá Noel. Sí. No, pero de verdad, y en esto de, bueno, ya pasé mal, ¿cuándo viene lo bueno? Ahora me toca. Ahora me toca. Ahora, y creo que es de nuevo el aprendizaje de que en realidad no hay cosas malas y cosas buenas. Sí. O sea, y que la vida es, y ni siquiera te están pasando cosas, las cosas pasan y una decide cómo vivirlas, que cuesta un montón, o sea, es muy fácil decirlo acá, ¿no? Pero cuesta un montón en el momento en el que se te viene el mundo abajo, poder acatar eso, y también está bien, como patalear, llorar, gritar, como hacer todo lo que se te cante la gana, pero después saber que volvés a reconstruirte, sí. ¿no? No quedarse en la víctima de la vida, porque si no, somos todos víctimas de la vida, porque en realidad el duelo es constante. De hecho, a nivel físico, constantemente las células están creciendo y muriendo, o sea, se cae el pelo constantemente y la naturaleza, yo sé que es medio como, bueno, no podés comparar una hoja con... Pero a lo que voy es que en realidad el duelo está constante, siempre. Y también hay algo de, obviamente, haber pasado algo tan fuerte como, bueno, ahora ya hay una experiencia dentro tuyo y que un poco te va guiando el cómo
ir viviendo los duelos que van apareciendo en el día a día, ¿no? Como esto que me decías de, bueno, ya nada puede ser tan grave Sí. como... Ya las pasé. O sea, Ya las ya las pasé. Ya pasé. Sí, creo que mi confort era... Ya viví el dolor más grande que la experiencia que tuve. Siento que por ahora no se compara. Entonces, ese fue también como mi mantra de decir, ya, si pude manejar ese dolor, puedo manejar esto. Ya tuve una experiencia de mucho dolor y sufrimiento, puedo con esto. O por lo menos voy a intentar con esto. Puedo intentar. Y no desde la evasión, como decir, bueno, sino realmente desde me hago cargo de que puedo con esto. Y quizás hoy no la vea, pero adentro yo sé que puedo con esto. Sí. ¿No? Porque bueno, también me acuerdo cuando viniste acá a Argentina, estabas en una. Y era como, no tengo nada. O sea, también esto de volver a empezar, ¿no? Porque en los duelos uno vuelve a empezar. Y creo que si hay algo que, permiso no para decirlo, pero que hay algo que aprendiste o que te enseña todo esto, es que siempre podés volver a empezar y que siempre podés decidir cómo volver a empezar. Sí. Desde qué lugar volver ¿Desde qué lugar? Eso me parece como súper importante si ahora estás pasando por algún momento de duelo y la ves toda negra, no es un granito de luz, quizás este sea el granito, ¿no? Como hoy no lo vas a ver y está bien que no lo veas, pero quizás mañana aparece ese granito de luz en el que, che, puedo volver a empezar y puedo volver a construirme. Y también otra cosa es que tu refugio fuiste vos. Entonces es aprender cómo hacer nuestro propio refugio. Eso me parece como súper hermoso y que cada uno tiene también sus refugios sin que eso sea depender de algo o alguien. Porque a veces hay algunas personas como encuentran el refugio del dolor en algo material o alguien. Dependencia emocional depositando todo en alguien. Exacto. Entonces es muy interesante e importante como recuperar el poder, siento yo, es una forma de recuperar nuestro poder, de hacernos cargo de nuestro dolor. Muy escorpiano lo que estoy diciendo, pero porque, bueno, justamente Escorpio tiene que ver con la alquimia y la transformación, porque se hace cargo de su dolor y deja de proyectarlo afuera. Si uno proyecta afuera el poder, lo deposita afuera y soy la víctima o el victimario. Entonces, poder hacernos cargo de nuestra vida, de nuestro dolor, pasito a pasito, como sí, de a poco. Muy de a poco, y quizás estoy todo el día súper mal y estás escuchando esto y es como, bueno, me reconforta saber que alguien que la pasó bien duro hoy lo puede contar, lo puede comunicar. Y tampoco es lineal el proceso. Y tampoco es lineal, o sea, a veces uno vuelve a sentir, bueno, el año que, tal cual, el año que vos te fuiste, bueno, yo atravesé 3 tipos de duelos en ese año. Me separé al principio de lo que fue mi primer novio, en el que habíamos proyectado tipo la vida y bueno, nada, ahí hubo una mezcla de desilusión, pero ¿viste que en algunos lados dicen que las mujeres hacemos el duelo en la pareja algunos meses antes? Bueno, un poco me había pasado. Tiene una cuenta, ¿verdad? Sí. Un poquito me había pasado, pero obviamente como todo el baldazo de agua fría de darme cuenta de un montón de cosas, la desilusión de no solamente como la persona en sí, sino de la idea que tenía con esa persona. Sí. Pero la verdad es que ese duelo, o sea, sí obviamente dolió, pero entra otra vez lo mismo, la comparación, ¿no? Porque a los 2 meses fallece mi abuela materna, la tengo acá tatuada, o sea, y fue como el primer fallecimiento de alguien muy cercano para mí. Entonces, en el medio se va ella, y yo no lo había tomado como un duelo. Eso es muy interesante y por eso también al principio dije de que
no hay duelos más grandes o duelos menos grandes, como que todos duelen, hasta los que pensás que, ay, ¿por qué te pones mal? ¿No? Ya vamos a hablar de eso, pero fallece mi abuela y para mí eso fue un gran duelo, o sea, eso fue como un gran dolor, fue una situación bastante fea, o sea, al verla en el hospital y demás, y mi gran refugio fue la práctica de Ashtanga, de yoga. Fue la práctica de Ashtanga. Yo tengo una tendencia a ser la que sostiene siempre. Entonces hay algo de no mostrarme vulnerable, de no mostrarme triste o que necesito de. Y cuando iba a practicar me dejaba sostener por mis profes y a veces iba, me ponía en una posición que se llama el niño, que es como con la frente en la cabeza, y me ponía a llorar. Y ahí era como, bueno, déjalo ser. Y una vez me encontré en mi cama mirando el techo, la típica, como bueno, primero con mi ex, ¿no? Como arrancar, porque fue todo así. Una película. Toda la peli con mi ex. Sí. Y después aparece como mi abuela, ¿no? Y ahí empecé a los pensamientos. Ahí fue la primera vez que me di cuenta que el sufrimiento es opcional. Ahí es donde me di cuenta. Por eso siempre lo cuento, porque siento que ahí fue como el clac. Yo estaba ahí doliendo, lo sentía en el pecho, o sea, yo sentía el dolor acá, pero cuando mi mente empezó a pensar en lo que podría haber sido, en lo que fue, tanto con mi ex como con mi abuela, ahí misma me dije, basta, Azul, basta. Me levanté, toda la cara así hinchada, me fui al sol, porque eso es importante, ir al sol, que te dé el sol en la cara, por más que hagas tipo así de estar llorando. Y me acuerdo que me puse Eminem, o sea, random total, y me puse a cantar Eminem y ahí fue como seguir doliendo, pero no en ese estado tipo súper como que te absorbe, ¿viste? Y cada vez es más difícil de salir de ahí. Yo no digo que esto sea fácil, lo que cuento es que una vez me pasó y desde que esa vez me pasó, siento que ahora lo puedo captar cada vez más. No lo hago siempre, de hecho, este año para mí fue un año de mucha, creo que para todos va a haber un podcast de eso, pero de como de mucha entrega, porque fue un año de mucho cierre y de mucha pérdida. En realidad no se pierde nada, solo se transforma. Y también, o sea, en un momento yo, cuando me robaron, yo estaba en la playa sola, porque esa tendencia a la soledad, que la estoy trabajando, debo admitir. Y yo estaba tipo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me pase esto? Y me acuerdo que un pensamiento que tenía era como si yo trato de hacer las cosas bien, trato de ayudar a las personas. Claro, ¿por qué me pasa? ¿Por qué a mí? Sí. Y creo que tenemos como que empezar a darnos cuenta que no hay un Dios que nos señala y nos dice, bueno, vos, tipo los Sims, a vos te toca esto porque hiciste esto, esto y esto, y a vos te toca esto porque hiciste esto, esto y esto. Es como que siento que una cosa no tiene nada que ver con la otra, es decir, vos podés dar tu 100 siempre y te pueden seguir pasando cosas que no quieras. Entonces, como eso también, como no nos pasan, hablando de duelos, ¿no? Como esas situaciones tan dolorosas porque hicimos algo mal o porque nos merecíamos que eso pase. Y esto, atentis con las parejas, ¿no? Como en esto de empezar a castigarse cuando una se separa de qué hice mal yo o qué hice para merecer esto. Y a veces, obviamente que no es que no nos hagamos cargo de nuestras decisiones y ni de nuestras elecciones, pero sí también hay algo de que las cosas no nos pasan personalmente, como puntualmente, como si alguien nos quisiera hacer algo malo, ¿viste? Malo, para lo que cada uno es malo. Entonces, también volviendo a lo que traía antes, era que es muy importante poder alimentar aquellos espacios donde una se siente refugiada, no desde un lugar dependiente, sino desde un lugar en el que puede ser y listo. En mi caso, en ese momento fue la práctica de yoga y fue conmigo misma.
fue volver al cuerpo, fue sentir mi cuerpo, fue sentir el dolor acá y a veces el enojo y a veces la desilusión, a veces como esa ira. Y después de un año recién, cuando vos ya estabas allá, recién ahí me di cuenta de que había un duelo que yo no había, que no me había dado cuenta. No lo habías, sí, no lo habías. Porque yo me sentí una egoísta de mierda. Yo me sentí una egoísta, de decir, mi amiga está cumpliendo un sueño, ¿por qué te pones mal? Desvalidando completamente lo que yo estaba sintiendo. Porque, repito, casi que vivíamos juntas, entonces de repente cambió así mi cotidianidad, o sea... Yo también me fui de manera muy inesperada también. Fue como medio de un mes para el otro. Así son, bueno, básicamente. El ascendente en Acuario es así, es así. Sí, los cambios que pasan son muy inesperados. O sea, yo decidí irme en un mes. Claro. Y yo se la vi así, todo rápido, me compré todo, y dejé el departamento, dejé el trabajo y así me fui. Claro. Y es lógico que no te hayas parado de pensar como, che, Maru se va, ¿qué va a pasar después de esto? No, además esto de sentirme culpable por ponerme mal porque te ibas. Sí, ¿no? Como, o esto de, obviamente que después apareció el enojo y aparece el cómo me gustaría que esté y después un montón de cosas que aparecen hasta que me di cuenta que era un duelo que no había vivido, ¿no? Que era un duelo que no le había dado pelota en realidad porque en mi casa estaba como, dale, falleció tu abuela, es como, esto es lo importante. Entonces con esto quiero traer como que no hay más o menos importantes, sí hay cosas más fuertes que necesitan ser atendidas, ¿no? Como con mayor intensidad o detalle o profundidad de una manera más cercana, pero también hay algo de permitirse sentir, ¿no? Como cualquier emoción que aparezca, por más que la mente diga, está siendo un egoísta. Obviamente que yo a ella no le dije, ¿por qué te fuiste? Como nunca estuvo el planteo, porque también hay formas de cómo comunicarlo, no tiene nada que ver, ella fue a cumplir su sueño, o sea. Sí, no, y además me acuerdo el momento en que lo hablamos, que no sé cómo fue la charla, que yo me acuerdo que te dije, ¿vos estás bien? O ¿qué pasa? O que no estamos hablando tanto, ¿viste? Y ahí creo que vos empezaste a decir, y lloraste, y hacía mucho que yo no quería llorar. O sea, lloraste en el sentido de que se emocionó cuando ella pudo ponerme en palabras a mí, que dijo, siento que tuve que pasar un duelo cuando vos te fuiste, y yo dije, pero ¿por qué no me dijiste antes? Es que ni yo me había dado cuenta. Claro, obviamente, no para responsabilizarla, sino como, acá estoy. Sí. Y le dije, vos me podés llamar siempre, o sea, la distancia, y te lo dije, la distancia no quita el amor. Sino que algunas cosas siento que a veces se intensificó mucho más porque yo decía, no, o sea, momento, me están llamando azul, dánquenme un segundo, o con mis hermanas, como, no, tengo que, cada tanto tengo que llamar a mis hermanas o con mi familia, entonces a muchas veces eso pone como, es un duelo que no parece ser un duelo. Exacto, totalmente. Entonces, por eso es como muy interesante el contacto con una misma, obviamente, y yo por supuesto que me di cuenta por todo este labor de autoconocimiento que hago en el que trato de observarme y ver cómo está mi cuerpo, ver qué siento, porque aparecía esto en forma de enojo, como de, che, Maru, ni le importa cómo estoy, pará, ¿cómo que no le importa? Y empecé a investigar qué había detrás de eso, y era este duelo que nunca había hecho, ¿no? Sincerándonos con ustedes, tipo en vivo, a vivo. Pero eso, ¿no? Como también... Sí, pensabas que no te importa. Eso nunca me lo dijiste. Eso nunca me dijiste. Miren, chicos. Ahora vamos a recortar la cámara. No, pero de verdad, lo que quiero ir con esto es que es un abanico, siento, de tantas posibilidades de duelos y no hay uno mejor que el otro o peor que el otro, ¿no? Entonces ahí entra la validación de lo que uno siente, más allá de lo que se espera primero,
Y también hay algo de dejar ser como tenga que ser, porque volviendo un poco, toda esta charla me hizo acordar como a esta situación de, che, no estoy llorando a mi papá como pensé que lo iba a llorar. Sí. Como esto de cómo debería ser. Es No que estoy no hay, normal, como que ya es que no hay un deber Sí, ser, no, ¿viste? no. Es como que no hay una forma de... De hecho, has tenido, por ejemplo, parejas y todas las separaciones fueron de una forma distinta y en algunas te ha pasado esto de, che, no estoy tan mal como pensé. tan mal. Es como, Sí, sí. Y no por eso uno lo quiere menos, No, sino porque también claro, tiene que ver con todo sí. tu aprendizaje interno y también cómo ya sabes surfear la ola del duelo, ¿no? Como del dolor de bueno, de en realidad darse cuenta que no pasa por el otro, pasa por vos y cómo vos te sostenés y cómo también dejas que los demás te sostengan. Creo que eso es importantísimo. Sí, hay que dejarse sostener también. Hay que dejar de sostener. Yo eso lo estoy aprendiendo también. Sí. Porque en las personas que tenemos ese perfil de autoexigente y que siempre son quienes sostienen, ponerse en ese lugar de necesito ayuda es como incómodo. Y hay algo del sentirse como Es que es inferior, autocuidado ¿viste? también. Sí, el pedir ayuda es autocuidado, no es un signo de vulnerabilidad, no sos menos, no... De debilidad, diría yo. Sí, no tiene nada que ver, incluso para mí es algo que debe ser reconocido porque te estás dando cuenta que hasta acá podés. Claro. Hasta acá podés, y para poder más, para ir más lejos, necesitas de esa mano. Tal cual. Como poder reconocer también como hasta acá ya no puedo. Exacto. Necesito ayuda, necesito un abrazo, necesito unas palabras, necesito que me escuchen. Terapia. Un consejo, necesito salir a caminar. A mí cuando me pasó yo no podía salir a la calle sola. Claro. No podía salir a la calle, no, me asustaba. Y Argentina, el Pago, fue donde yo siempre viví. Y decía, no puedo salir sola, no puedo. Y decir como, che, acompáñame al centro, acompáñame a Capital, porque no puedo. O sea, no puedo ir sola. O a mis hermanas, necesito que me acompañes a tomar el tren. ¿Cómo hago? Pero porque me sentía completamente chiquita. Y en un libro yo leí, se llama El camino de la autodependencia, está muy bueno. ¿Ese me lo diste vos? Sí. Sí. Porque Bueno, lo leí y te le dije, lee este libro, es buenísimo. Me lo diste vos, hace muchos años. Y en ese libro cuentan que una cosa es la independencia. La independencia es decir, bueno, yo puedo con todo, ¿no? El famoso yo puedo con todo y todo lo que me pasa lo puedo atravesar sola. Después está la dependencia. Sí o sí necesito de alguien para vivir, para sobrellevar cualquier situación, necesito de alguien o algo, la pareja, mamá, quien sea. Y la autodependencia es poder estar tan conectada con una misma y también hacerse cargo de una misma desde un lugar honesto, siento, en el que podés atravesar sola ciertas situaciones hasta, lo que dijiste, hasta que te das cuenta que ya no podés más. Entonces ahí sigue siendo nuestra responsabilidad buscar a alguien para esto, ¿no? Como, che, ¿me acompañás? Porque sé que hoy no puedo, mañana capaz sí lo puedo hacer sola. Es una muletita que... Exacto, y también esto de, bueno, me hago cargo de que necesito de alguien, de tener a alguien específico. Es decir, no sé, necesito a mi novio no puede. Listo, no me quiere, no me elige, no me acompaña. No, pará. Capaz tiene algo que hacer. Es mi responsabilidad ir a buscar, y le digo a una amiga. Y esa es la autodependencia, ¿no? Como, dependo de mis decisiones. Sí. Entonces, voy a tratar de que esas decisiones me acompañen, más que nada en estos procesos de duelo, que es lo que estamos hablando. Y también como de también ser paciente con una misma y que no juzgarse tanto. A mí me sirvió mucho el aprender, sacarle el enojo conmigo misma y no juzgar mis decisiones que tomaba en ese momento. Como, bueno, hoy quiero estar sola y quiero estar triste un rato, quiero estar sola. Y no por eso como ahí encima
me estoy quedando sola, estoy eligiendo el sufrimiento como, bueno, necesito estar mal. Claro. Como llegó un momento que solté cualquier tipo de expectativa, pero yo sabía que dije, bueno, hoy necesito estar triste un segundo, pero sabiendo que mañana capaz voy a estar mejor. Claro. Capaz no mañana, pero pronto voy a estar mejor, pronto va a mejorar. Y nada, ¿sabes? La palabra que he usado antes, como depurar toda esa tristeza, toda esa bronca, todo ese dolor que una trae adentro para que no se acumule. Porque el dolor se acumula y genera enfermedades, puede generar pensamientos que al final del día el que va a afectar es a vos. Claro. O sea, que después se ven quizás proyectados, no sé, en otra relación, sí. o en el trabajo, o en el estudio, y no tiene nada que ver. No, y nada, como permitite ese espacio de tristeza, pero siempre sabiendo que vas a salir de esto, vas a pasar por esto. Esto le dirías a una persona que está atravesando un momento. Sí. O sea, también, a ver, ¿es un momento de mierda? ¿Es un momento? Sí. O sea, reconocelo, decilo, pegar una almohada, gritarle a una almohada, lo que quieras. Si lastimaste, obvio. Obvio. Enojate con la situación si es lo que necesitas en ese momento porque es una cagada por lo que estás pasando. Pero también como, bueno, hacete una respiración, llorá si necesitas, vaciate, pero después sabiendo que, ok, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Me mimo? ¿Cómo me mimo? Como si fueras alguien chiquito a quien tenés que estar cuidando. Pero siendo ¿qué tu harías? propio adulto. Claro, o sea, ¿vos como qué harías? internando ambas partes. ¿Qué harías si no fueras vos quien está pasando el duelo? ¿Cómo lo cuidarías de la persona? Bueno, de la misma manera que te cuidarías a vos mismo. Te cocinarías algo rico, te pondrías una película, llamarías a alguien, te darías un abrazo, te darías una ducha. Cositas pequeñas. Cosas Fíjate chicas. que no es... Cosas chicas. No es Empezá por lo chico. Empezá por lo chico. Porque a veces realmente hasta darse una ducha es un... salir de la cama. Salir de la cama. Salir de la cama. O sea, sacate el pijama. Ponete ropa. Y no sé, qué sé yo. Capaz a partir de eso terminas yendo a comprar. Claro. Ah, cierto. Me falta papel higiénico. Tengo que comprar, tengo que salir. Entonces es un paso menos que ya hiciste. Un paso más. Claro, sí, un paso más que ya hiciste. Entonces, y también validar esas cosas chiquitas. Es muy importante que sepas ver esas cosas chiquitas que vos haces, porque si encima no las vemos, es como decir, no hice nada. Me la pasé llorando todo el día. Pero capaz en ese día lloraste pero limpiaste la casa, ¿entendés? Lloraste limpiando la casa. O fuiste a laburar. Sí, o fuiste a laburar. Y es muy difícil ir a trabajar atravesando un duelo. Es muy difícil. Afrontar situaciones del día a día, estando con el corazón partido y con el corazón en la mano, pero aún así como validar esa fuerza que tuviste. Y yo siento que es muy difícil hoy en día como poder parar un segundo y decir, ok, ¿qué hice hoy por mí? ¿Qué hice de bueno hoy? Una parte que yo tenía muy linda cuando yo estaba allá, que era cuando yo me sentaba a comer con el que era mi pareja, él recuerdo que se reía, pero para mí era algo súper lindo. Yo le decía, ¿cuál fue tu parte favorita del día? Y él se reía, y esa pregunta. Y le decía, pero no, quiero escuchar, quiero saber cuál fue la parte linda de tu día. Y a partir de eso lo hacía pensar, y él me decía, ¿y el tuyo? Y yo me ponía a pensar como, no sé, que hoy una nena a la que yo cuidaba me hizo un dibujito, ¿entendés? O, no sé, estacioné bien, en reversa. Creo que eso también te permite estar mucho más presente, porque, por ejemplo, hay una de las cosas que siempre traigo, que escribir cómo me siento, o escribir algún logro del día que tiene que ver con esto, ¿no? Como cuál fue la parte favorita o algo por lo que agradezco en el día. Y capaz me siento a escribir y no agradezco nada. Claro. Pero me siento a escribir y agradezco que me estoy sentando a hacer eso. O que me da el tiempo para... agradezco que apareció las ganas o el pensamiento de hacer eso. Entonces, como yo creo que hacer las paces con una misma es lo más
importante para atravesar cualquier dolor. La aceptación es muy importante también de la idea. Y la paz con una, principalmente, como sacarnos esa idea de que hicimos algo mal y por eso nos merecemos. Nos pasó eso. Entonces, y creo que de esa forma también se transmite hacia los demás, como cuando te perdonas a vos misma y haces las paces y te mimás, y buscas lo pequeño y cada vez se hace un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, llega al punto en el que podés convivir con vos misma sabiendo que a veces necesitas ayuda, pero sabiéndote cuidar. Siento que eso es muy importante, muy importante. Y sobre todo, algo que me quedó a mí y que le diría a una persona que quizás esté pasando por algún momento así, es primero el estar presente con los pensamientos. Siento que la mente nos puede llevar a cualquier lado. Estar presente con el cuerpo, mover el cuerpo, sea ir a bañarse, sea lavar los platos, o sea ir a una clase de yoga. O sea, estar en contacto con el cuerpo, siento que es muy importante. Estar atentos, presentes con los pensamientos para poder empezar a diferenciar y cada vez más afilar esto de cuándo es dolor, cuándo es sufrimiento, y que siempre se puede volver a empezar. O sea, eso para mí es... Porque cuando algo muere es porque algo están haciendo. Donde hay más muerte es donde hay más vida, que es la selva, por ejemplo. Y siempre tenés algo para aprender. Siempre hay algo como del cual sacar un fruto. Bueno, ¿qué es lo que me viene a enseñar esta situación? En vez de, claro, en vez del el por qué a mí, el para qué. ¿Para qué a mí? ¿Qué es lo que me trae esto? Y me ha pasado, o sea, hace muy poco también me está pasando esto del volver a encontrarme conmigo misma, de lo que quiero hacer. Y cómo me enfoco. Ya pasé por esto antes del volver a empezar. ¿Cómo lo quiero afrontar esto? Claro. Hay maneras de afrontar el duelo es literalmente el meme que está uno mirando la montaña y otro mirando el paisaje todo frustrado y la situación es la misma. Entonces ¿para qué lado quiero ir? O sea, ¿qué ventanilla quiero mirar? ¿Quiero mirar todo es negativo, todo es malo? ¿O quiero ver como, bueno, ¿a dónde voy con todo esto? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Creo que eso a mí me sirvió mucho. Y otra de las cosas, si querés ya para cerrar algo esto de lo de mi mamá, que me sirvió es que mi mamá lo loco es que meses antes de que ella fallezca, obviamente no sabíamos nada de esto, estamos en unas vacaciones todos en familia y ella dijo que si ella fallecía no quería que lloremos su muerte, obviamente una idea utópica. O sea, no iba a pasar eso, pero que ella a lo que se refería es que quería que su muerte sea algo que no sea tan doloroso, que no sea algo triste, que no sea algo... Sufrimiento. Ella quería una fiesta, tipo, júntense a comer. Y ella lo dijo en una charla normal, como... Porque se habla poco de la muerte también. Se habla poco, y es algo que está tan cotidiano, la muerte. Es algo que pasa todos los días. Esto de que se cae el pelo, las uñas, todo el tiempo estamos muriendo y naciendo. Tal cual. Y eso lo dijo, entonces otra de las cosas que me ayudó a mí salir adelante es tipo, no, mi mamá no quería eso. Mi mamá, Nora, no quería que yo esté en la cama llorando todo el día echada. Mamá no quería esto, mamá quería que yo sea feliz, que yo siga adelante con mi trabajo, siga adelante aprendiendo, siga estudiando, siga riéndome. Y eso sentía también como que le iba a traer pena a la memoria de mi mamá si yo no estaba bien. Entonces yo diría, bueno, por mamá voy a salir adelante. Y siento que también este fue también como mi refugio de mamá no quería esto. Mi vieja no hubiera querido que yo esté así, que yo me tirara abajo. Entonces, porque yo me quería mucho. Entonces, si yo me quería mucho, yo también me tengo que querer por la memoria de ella y porque se lo merezco, porque es lo que te enseñó. Es lo que me enseñó también. Todo el tiempo me decía a mí.
Y bueno, en la memoria de ella también hice el duelo de algo lindo. Y la seguimos celebrando el día de su cumpleaños. Los aniversarios del fallecimiento de mi mamá no es algo triste, porque nos juntamos con mis sobrinos, los nenes juegan, se pone música, a veces el primer año tiramos globos con helio al cielo, blancos, y es un festejo. Claro, una resignificación también. Exacto, como aprender eso también, como que nos viene a traer la muerte también. Y eso, como algo también lindo. Sí. Es una excusa más para juntarnos. Claro, una excusa más para juntarse, y yo creo que cada uno va también formando arquetipos y formando esto como veo una mariposa y quiero creer que es mamá. Sí. Capaz lógicamente viene alguien y te dice, dale. Estamos en primavera. Estamos en primavera, para Y sin desde un lugar evasivo, sino desde un lugar consciente. Obvio. Claro. Como, sí. Che, me hace acordar y lo celebro, y eso me ayuda a seguir siendo feliz, ¿no? En este motorcito de mi mamá. Hubiese querido que yo, qué sé yo, tenga amistades lindas, que me lleve bien con mis hermanas, ¿no? Como entonces en memoria de eso, seguir para adelante. Sí. Y aunque cierta persona no haya querido todo eso, también todo es aprendizaje, porque está lo que hubiese querido o está el aprendizaje de voy a hacer, ya sé todo lo que no quiero hacer. Exacto. Me mostró todo lo que no quiero hacer, pero también me muestra lo que sí. Siento que como en memoria de esa persona, una puede... Siempre terminas aprendiendo algo. Siempre terminas, quieras o no. Es que mi papá me enseñaba esto de tengo que salir adelante, porque mi papá no pudo salir adelante. Claro. 4 años más tarde, que eran los 2 jóvenes dentro de todo, fallece. Entonces mi hijo me enseñó también eso, de no es por ahí el camino, por otro lado. Bueno, mía, gracias. Gracias a vos. Gracias. Te amo siempre. Yo también. Esperamos que este episodio les haya servido, sea enriquecedor para su vida, y obviamente abrimos nuestro corazón acá y espero que también se sientan como en esta charla. Obviamente dejen sus comentarios, que acá vamos a estar para leerlas y leerlos, y utilicen todo esto obviamente a su favor. Este es el segundo episodio. En mis redes me pueden encontrar como @asusarreír con doble R y doble L, y nos vemos la próxima. Gracias.